Los técnicos me dicen que sí, que está bien. Vale, Ángel, ahora sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Voy a darle la vuelta al ordenador para que puedas ver un poco la sala. ¿Vale? Ok, Y te presento, bueno, Ángel Viñas, le damos, no ha podido acudir presencialmente, ha tenido la amabilidad de, de venir de manera online y bueno, les dejo con Ángel Viñas. Ángel, adelante, gracias. no sé si se me escuchará. ¿Se me Sí, sí, escucha? sí, perfectamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues voy directamente a la tarea. Quiero decir, en primer lugar, que me siento muy honrado de haber sido invitado a participar en este coloquio. Estuve, según me dice Google, fotos hace 3 años en este mismo día en Guernica, cuando eh, a al profesor Preston, al profesor Urujo y a mí me hicieron el honor de darnos el premio de Guernica sobre la paz y la reconciliación. Me hubiera gustado ir, yo vivo en Bruselas, pero francamente no salgo de casa y la pandemia pues no es que me haya afectado, pero no quiero que me afecte y por consiguiente he preferido permanecer aquí y lo lamento porque la primera vez que hubo en Guernica un acto público en el año 1977, por estas fechas, debidamente autorizado, yo estuve allí, presente por primera vez, para exponer mis tesis sobre la coautoría y la corresponsabilidad de los mandos de la Legión Cóndor y de los mandos del Ejército del Norte, comandado por el general Mola, con la aviación nacional, como se la llamaba, al mando del general Quindelán y la suprema autoridad del general Franco. Desde entonces, 1977, hasta ahora, no he cambiado de idea. Hubo una responsabilidad compartida a todos los efectos y a todos los tramos entre los mandos españoles franquistas y los mandos alemanes e italianos en la campaña del norte. Esto está muy claro, está documentado. He sido, junto con Javier Irujo, creo uno de los pocos historiadores que ha puesto literalmente destruido la credibilidad histórica, entre comillas, del general Salas Larrazábal. No, lo he hecho conscientemente en un libro que no ha circulado mucho, pero que todos los interesados naturalmente pueden conocer, editando, el primer libro francamente historiográfico sobre el bombardeo y la mentira de Guernica, debido a uno de mis mejores amigos, ya fallecido, era mucho más mayor que yo, Herbert Southworth, que hizo su tesis doctoral en la Sorbona bajo la dirección de Pierre Vilar sobre el cómo, por qué y la mentira de Guernica, la controversia sobre Guernica. Yo he pensado mucho qué decirles a ustedes esta tarde y oyendo a Javier, que es el gran especialista, naturalmente, en el tema, tengo que dar la vuelta un poco a las ideas que yo me había hecho, porque yo no quiero repetir más o menos y en peor, todo hay que decirlo, lo que les ha contado Javier Irujo. Pero desde hace 3 años, 3 años, eh, yo he venido investigando otros temas, otros temas que no tienen que ver con Guernica directamente, que tienen que ver con una problemática superior, con una problemática superior. Los mitos, las mentiras, las distorsiones de lo que hoy, con los documentos
que hemos podido localizar los historiadores en apoyo, podemos decir no solo sobre Guernica, por supuesto, sino sobre los orígenes de la guerra civil. Y es más, yo desde el año 2012 aproximadamente, también me he dedicado a estudiar algunas facetas ocultas, desconocidas del comportamiento de Franco a lo largo de su carrera militar, hasta e incluida la guerra civil. Y esto me ha dado una idea precisa, documentable, criterio historiográfico, como decía. No son opiniones, aun cuando naturalmente el elemento subjetivo siempre está presente. Pero lo que yo puedo decir, y les voy a contar muy brevemente esta noche, está basado en documentación, documentación original, documentación que se conserva en archivos españoles y extranjeros. Y que me ha costado mucho trabajo recopilar, localizar, entender, analizar, para llegar a una idea que no es nueva, porque ha sido dicha múltiples veces, pero que no ha sido documentada con lo que yo llamo evidencia primaria relevante de época, de la manera en que yo he tenido el honor o el deshonor, para algunos, de realizar. Entonces yo veo hoy, no lo he escrito todavía, en algún momento lo escribiré, pero no he tenido tiempo, y entonces tengo que improvisar en una pequeña charla de esta tarde o de esta noche. Yo veo ahora el caso de Guernica dentro de un cuadro más amplio, un cuadro en el que se funden rasgos característicos del comportamiento del general Franco, que al fin y al cabo era el general en jefe de las fuerzas sublevadas en julio de 1936, o a partir de julio de 1936, cuando se le nombró el 1 de octubre o el 30 de septiembre de 1936. Y la pregunta que a mí, desde que empecé a escribir sobre historia, allá por los años 70, me ha venido obsesionando. ¿Por qué hubo una guerra civil en España? Nos parece la cosa más normal del mundo. Pues no fue la cosa más normal del mundo. No fue la cosa más normal del mundo. Se han dado muchas respuestas. Bueno, yo tengo la mía. Lo que pasa es que, a diferencia de muchas otras que están en el mercado y de las que podrán ustedes leer y en periódicos, en libros, mi tesis está documentada, con algunas lagunas que he identificado, pero está documentada. Y he de confesar, ustedes me perdonarán la inmodestia, que eso no me lo ha dicho nadie. Lo he encontrado yo, lo he buscado yo y lo he encontrado yo. Probablemente otros me superarán en el futuro, o no, porque no hay más papeles, o sí, porque se pueden encontrar, otros encontrarán más papeles. ¿Cuál es mi tesis? Que se separa, no se separa, pero complementa lo que les ha dicho Javier Irujo hace un rato. Para identificar la génesis de la mentira franquista sobre Guernica, se tienen que dar, creo yo que se dieron lugar dos circunstancias. La primera es una serie de rasgos característicos en el comportamiento de Franco hasta el 26 de abril de 1937.
las digo en primer lugar, pero no voy a detenerme en ellas demasiado, porque sabemos que Franco reaccionó como reaccionó a la proclama del Lehendakari José Antonio Aguirre, cuando denunció al mundo el bombardeo y destrucción de Guernica, y que Franco pues gritó histéricamente: miente Aguirre, miente vilmente Aguirre, bla, 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 bla. Conocen esa erupción. Eso fue, se podría decir, se ha dicho, y es normal, una reacción ante las declaraciones, ante las acusaciones del Lehendakari Aguirre. Pero es un tipo de comportamiento que estaba basado, o creo yo, que está basado en algunos rasgos caracteriológicos y de comportamiento de Franco. Y me van ustedes a perdonar que yo aquí hable con mucha claridad, sabiendo que esto se va a emitir y se va a poner en YouTube y que podrá escucharme quien quiera escuchar. Y que algunos se sentirán heridos y algunos pues se sentirán muy regocijados. Pero en fin, es mi idea a la que yo he llegado después, insisto, de escribir mucho, de buscar mucho y de encontrar muchos papeles. Franco tiene 3 rasgos característicos de comportamiento. Por orden de genealógico, por así decir, el primero es que era un embustero total. Embustero. Alguien que cuenta mentiras es un embustero, según el diccionario de la RAE. Franco fue un embustero. Yo lo he demostrado en un tema que no tiene nada que ver con Guernica, mucho menos, estudiando el juicio contradictorio a que se vio sometido en el año 1916 y 17 para que le concedieran la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración del ejército español de aquella época y hoy. Franco, que fue, se dice, al frente de su compañía de regulares, de indígenas marroquíes, a tomar unas lomas en una pequeña escaramuza el 30 de junio o el 26 de junio de 1916, y que la ocuparon por fin y que se hizo de él como una especie de héroe que había llegado al frente de sus tropas y que no pudo culminar la toma de la loma porque cayó herido, merecía la Cruz Laureada de San Fernando. Bueno, pues el juicio contradictorio al que fue sometido, que está en el Archivo General Militar de Segovia, y yo he dado las coordenadas del mismo, demuestra que Franco mintió. Franco simplemente mintió. No pudo hacer nada porque nada más empezar el ataque le dieron un balazo y quedó fuera de combate. Es decir, él no pudo llevar a su compañía a de la loma. Pero, por razones que no he logrado explicar, su superior inmediato, temporalmente, que era también otro capitán, le propuso para la Cruz Laureada de San Fernando. No sabemos, eso no está expuesto en el expediente. Y entonces se montó ya todo el pitote correspondiente y a lo largo del juicio contradictorio se demostró pues lo que acabo de decir, que Franco no pudo participar en el combate porque fue puesto fuera de combate a lo largo, al principio del hecho. Bueno, esa historia, Arrarás, su primer biógrafo en el año 1937, y desde entonces ha sido aceptada prácticamente por todos los historiadores. Es mentira. Y Franco, naturalmente, sabía que era mentira, porque él no perdió el conocimiento. No estuvo capacitado para mandar la unidad, pero no pudo participar activamente en el combate. Se cayó como un muerto. Bueno, dijo lo contrario, además. Sus afirmaciones están registradas. Empezó
mentir cuando tenía 20 y tantos años. Y siguió mintiendo. Siguió mintiendo. Daré otros ejemplos. Pero el segundo rasgo característico de Franco, ustedes quizá no les sorprenda, a mucha gente sí les sorprenderá, es que era un individuo sin escrúpulos. Sin escrúpulos de ningún tipo moral o religioso. Era narcisista consumado. No tenía el menor escrúpulo. Hombre, eso es muy fuerte. Padre de la patria, ¿no? El caudillo. Bueno, sí, a lo largo de varias etapas de su vida, yo me he detenido en demostrar que era una personaje que carecía de escrúpulos. Por ejemplo, mintió para cuando comentó después que prácticamente la sublevación militar de 1936 se había hecho bajo su mando. Luego les leeré una de sus afirmaciones al respecto. Pero como su papel en la conspiración, en contra de todo lo que se ha dicho por casi todos los pelotas e historiadores de derechas que han escrito sobre él, su participación en la conspiración fue muy limitada. Se reducía a sublevar las guarniciones de Canarias, donde estaba consignado, no desterrado, era el comandante militar en jefe de Canarias, pasar al protectorado, a Tetuán, ponerse al frente del ejército de África y cruzar el estrecho de Gibraltar. Esa era su participación en el plan, que no había diseñado él, contra de lo que él afirmó después, sino que le venía impuesto por el que era el jefe militar previsto de la sublevación, que era el teniente general Sanjurjo. Teniente general Sanjurjo, desterrado prácticamente o exiliado a Portugal después de que se le liberara de la prisión del Dueso en 1934. Él se refugió en Portugal y conspiró contra la República para ponerse al frente de un ejecutivo cívico-militar en el supuesto de que ganara la sublevación. Franco tenía su papel. Se sabe, además, por las instrucciones que le envió Mola. Bien, pues ¿qué hace Franco antes de sublevarse? Pues hacer asesinar al comandante militar de Gran Canaria, general Amado Balmes, porque Balmes probablemente le había dicho que no contara con él para sublevarse contra el gobierno legítimo de la República. Y Franco, claro, lo hace liquidar. Esto yo empecé a verlo después de haber escrito mi refutación al libro de Guernica del general Salas Larrazábal, cuando empecé a estudiar la conspiración auténtica del general Franco, allá por el año 2012. Me costó cerca de 7 años, no seguidos, e hice muchas cosas durante este intervalo, en poder demostrar con la ayuda de un patólogo y de un piloto, que era primo hermano mío, los dos ya fallecidos a causa del COVID, que efectivamente lo que se había dicho siempre de que el general Balmes iba a sublevarse, pero que haciendo unas prácticas de tiro, pues se le encasquilló la pistola, se la trató de desencasquillar apretándola contra el vientre, se le disparó un tiro y murió.
todo eso era una farsa, una mentira. Todavía hay gente que lo cree, todavía hay gente que lo cree. Pero a lo largo de también otro expediente militar para conceder una pensión como viuda en acto de guerra a la señora esposa del general Balmes, hay papeles que demuestran precisamente lo contrario. No voy a entrar en ese tema, me ha costado, ya digo, cerca de 6 o 7 años descubrirlo, pero muestra una cosa, que Franco seguía siendo un tipo sin escrúpulos, porque ordenar el asesinato de un compañero en tiempos de paz, eso, bien, hay probablemente muchos juristas en la sala o que podrán oírme, tiene una tipología concreta, inductor a un asesinato, hombre sin escrúpulos. Empieza la guerra. A Franco le nombran general en jefe de los ejércitos en operaciones y jefe del gobierno del Estado. Se quita luego lo del gobierno y aparece como jefe del Estado el 1 de octubre de 1936. Bien. 2 o 3 semanas después de ser nombrado, ¿qué hace el general Franco? Pues ordenar que una parte de las donaciones hechas voluntaria u obligadamente por ciudadanos españoles a la causa nacional, sagrada causa nacional, como se la llegó a denominar, a cuentas abiertas al efecto, en los territorios ocupados, se le pasarán a unas cuentas que había abierto en el Banco de España en Salamanca. Así, que me las pasen a mis cuentas. 3 semanas después. No perdió el tiempo, No perdió el tiempo. Que a lo largo de la guerra civil, el general Franco fue detrayendo fondos, y al final de la guerra, en el mes de agosto de 1940, pues tenía ya una fortunita que hoy equivaldría a unos 38 millones de euros. Bueno, así por las buenas. Es decir, mientras sus soldados se desangraban en el frente, morían en el frente o en los hospitales de la retaguardia, Franco, muy cuco, se dedicó a forrarse el riñón, en passant. Es decir, un hombre sin escrúpulos. Pero esos rasgos característicos hay que enfocarlos en un cuadro más amplio, el cuadro que lleva a la guerra civil, ¿Y por qué hubo en España una guerra civil? Es la pregunta del millón, y como ustedes comprenderán, se han dado millones de respuestas. Todos son fácilmente incorporables a 2 o 3 categorías, ¿no? Han ido cambiando a lo largo del tiempo. Al principio, en el año 1936, la respuesta es muy simple, no la he descubierto yo, la descubrieron muchos otros historiadores. Hay que sublevarse para salvar a España de caer en las garras del comunismo. Desde el primer momento,
eso se dijo por activa y por pasiva. Herbert Southworth, de la misma manera que abordó el tema bombardeo de Guernica y destrucción de Guernica, también abordó el tipo de argumentaciones que los partidarios de los sublevados esgrimieron, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, a demostrar que el ejército español, el glorioso ejército español, se había sublevado como si fuera en su totalidad, si hubiera sido en su totalidad, para salvar a España de caer en las garras del comunismo. Y esa ha sido una argumentación, no la única, pero la principal, que duró durante la dictadura, prácticamente durante toda la dictadura. Eminentes historiadores la han compartido. A mí me daría vergüenza citar a algunos de ellos, pero no puedo dejar de mencionar el que me parece más miserable. Un sacerdote catedrático de historia del Opus Dei, escribiendo hacia finales del siglo XX. No crean ustedes que me refiero a 1940 o 1950, no, 1996. El profesor Suárez Verdaguer, otro catedrático eminente, no voy a decirle el nombre, lo he escrito, pero no te voy a contar, todavía lo decía hace 10 años, remitiéndose a unas supuestas decisiones tomadas en el Kremlin, nada menos. Bien, eso hoy por hoy ya no tiene demasiado curso. Se ha pasado a otro tipo de argumentación. En la primavera de 1936, España estaba al borde de la guerra civil porque las izquierdas se habían dedicado a matar y asesinar y a machacar a todo tipo de gente decente. La primavera de 1936, trágica, como la denominó Ricardo de la Cierva, había sido un desbarajuste total en donde la gente moría por las esquinas, no había respeto a la propiedad, no había respeto a la vida humana. Las izquierdas que se habían sublevado en Asturias en el año 34, querían volver a hacerlo en el año 1936. Eminentes autores, muy conocidos, algunos de ellos escriben mucho en los periódicos hoy, todavía lo siguen diciendo. Bueno, esto yo no lo he abordado directamente, pero un colega, amigo mío, el profesor Eduardo González Calleja, ha escrito un libro que debería ser de lectura obligada, titulado Cifras Cruentas, en donde pone los desórdenes, los asesinatos, que los hubo, violencia, que la hubo, en contexto. Y con números. No había tal situación de emergencia ni tal situación de estado de necesidad. No la había. Y ahora llego yo, con perdón. Después de haber estado en Guernica hace 3 años, yo me fui a Roma a ver unos papeles, porque perseguía una pista que ya había indicado hacia el año 2013. La había indicado el 1 de agosto, perdón, el 1 de julio, el 1 de julio de 1936, un diputado monárquico español, claro, Pedro Sáenz Rodríguez, firmó 4 contratos con una empresa italiana, Società Idrovolante Alta Italia. Era la fabricante o la productora de los Savoia Marchetti, bombarderos entonces bastante modernos para la época. Y
en estos 4 contratos preveían el suministro de 12 aviones Savoia Marchetti en el mes de julio, y luego aviones de caza Fiat CR-32, más bombarderos y 2 o 3 hidroaviones, firmados en Roma el 1 de julio de 1936. Se encuentran en un archivo en la calle de Alcalá madrileña, es decir, no hay... yo me quedé helado, hice un artículo en un libro colectivo que se titulaba Los mitos del 18 de julio, en donde varios autores, una docena de autores, desbaratábamos todos los mitos sobre el 18 de julio que todavía exhibe una parte de la historiografía derechista española, pero me quedé con las ganas de saber qué había de algo, qué había de detrás. Y lo que había de detrás, naturalmente, era una conspiración, toda regla, con la Italia fascista, que se había iniciado en el año 1932, antes incluso de la Sanjurjada, pero que después continuó acelerándose, y que desembocó, gracias al apoyo financiero de Juan March, en los contratos de 1 de julio. Es decir, que no es que las izquierdas estuvieran preparando la revolución, no es que las izquierdas se vieran empujadas por el Kremlin. Ya sé que hoy decir esto, la guerra de Ucrania puede parecer un poco sospechoso, pero les aseguro que yo no comparto las opiniones del presidente Putin sobre Ucrania. Puede parecer, pero en fin, el hecho es que quien estaba preparando no la sublevación militar, sino la posibilidad de una guerra corta, eran ¿quiénes? Los que sublevaron. ¿Y quiénes se sublevaron? Pues los monárquicos, los carlistas y un sector de los militares debidamente engañados, engatusados, manipulados. Es decir, el mundo al revés. Y esto me lleva a mí a la conclusión siguiente, que Franco, que había sido jefe del Estado Mayor durante el año 1935, gran parte del año 1935, naturalmente tenía que estar al corriente de lo que se preparaba en el ejército. Para demostrar lo que se preparaba en el ejército, yo he escrito, hoy por hoy, último libro, El gran error de la República. El gobierno republicano, por una serie de razones que no vienen al cuento ahora, no supo o no pudo parar el golpe que se veía venir. En cualquier caso, yo veo difícil que hubiera podido tomar muchas medidas mucho más eficaces de las que tomó, porque lo que no podía saber el gobierno republicano es que un partido político español, nacional, por supuesto, conspiraba con un gobierno extranjero para derribar al régimen legítimo español. Eso no lo podía saber el gobierno republicano. Es decir, vemos pues que el comportamiento de Franco, suponiendo que, como tenía que saber, porque el ejército español en aquella época estaba sometido a controles internos, de los que nadie había dicho ninguna palabra. Yo descubrí en el archivo militar general de Ávila pruebas concluyentes del tipo de propaganda sediciosa que se distribuía por las guarniciones. ¿No? El general Franco, como jefe del Estado Mayor Central,
era el jefe de los servicios de información, el jefe supremo, el jefe último de los servicios de información. Y hay constancia de que, naturalmente, sabía que existía. ¿Cómo no iba a saberlo? Si la sección especial, como así se denominaba, estaba presente en todas las circunscripciones militares, en todas las regiones militares, prácticamente en todas las unidades. Eso sí, los informes del servicio especial, de la sección servicio especial, de la primavera de 1936, qué casualidad, no se lo creerán ustedes, han desaparecido. Han desaparecido. Lo que quedan son las anteriores, año 33, 34, 35, no el 36. Curioso, curioso. A lo mejor están en algún otro lado, yo no lo he podido localizar, pero me extrañaría porque el Archivo General Militar de Ávila, la documentación anterior a la guerra la tiene muy bien clasificada y además computerizada. En fin, con esto, el caso de Guernica me lleva hoy a situarlo en coordenadas más amplias. En primer lugar, en la intersección de un comportamiento característico de Franco, narcisista, embustero y, si me permiten ustedes, ladronzuelo. Y esto, evidentemente, le hace reaccionar de manera inmediata a la proclamación o a la locución del presidente Endacaro y Aguirre. Y, por otro lado, en un tipo de literatura caracterizada por una variable fundamental, una característica fundamental que yo he visto en muchos otros escalones: la proyección. Es decir, atribuir al adversario comportamientos propios. Los comportamientos propios se los echamos en cara al adversario. Nos vamos a sublevar, pero atribuimos al adversario que ellos son los que se van a sublevar. Atribuimos a los dinamiteros vascos o asturianos, o yo quien sé, el comportamiento propio. Vamos a destruir Guernica. Vamos a destruir Guernica por una serie de razones que Javier Irujo ha explicado y que yo no voy a entrar ahora aquí a perder más tiempo con ello. Es decir, la combinación de proyección y un comportamiento subjetivo inmoral, embustero, capcioso, lleva a tomar sobre la marcha inmediatamente la negativa de la sublevación. Quisiera ya aprovechar la ocasión para decirles que esto que acabo de decirles no solo es aplicable a los casos que les he señalado, y por supuesto al de Guernica, creo yo, es que es la concepción de base que está en la raíz de lo que dos amigos míos y un servidor, dos colegas, compañeros, y un servidor, dos historiadores, y un servidor, hemos llamado en un libro que saldrá el 15 de junio, aprovecho la ocasión para comentárselo, castigar a los rojos. Castigar a los rojos. Los fundamentos ideológicos, políticos, culturales, históricos y nacionalsocialistas que presidió la represión de los sublevados, posteriormente franquista, desde el principio mismo de la sublevación hasta mucho después de terminada la guerra. Hasta mucho después.
Nadie lo ha hecho hasta ahora. Con la documentación, la evidencia primaria relevante de época, que nosotros hemos sacado a la luz de la mano de uno de los justificadores principales, el último inquisidor de España, tal y como lo hemos denominado, que la dejó por escrito, aprovechando las experiencias que se habían hecho en la guerra y previendo la represión que había que hacer en la posguerra. Porque, y con esto termino, tomando la frase de un comandante de puesto de la Guardia Civil de la provincia de Huelva que rescató uno de mis colegas, Francisco Espinosa, la guerra ha terminado, sí, pero la campaña continúa. Y continuó. Muchas gracias. Gracias, Ángel. No sé si quieren preguntarle, sí. Aquí delante. Espera, que me pongo a la... Profesor Ángel Viñas, te saludo desde Guernica. Yo que he seguido desde aquel año 1977 que has citado antes, he seguido tus aportaciones. No sé si puedes verme. Soy Carmelo Landa. ¿Me oyes? Sí. No se te oye a ti ahora, Ángel. A ver si conseguimos... ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí, Ángel. Te saludo, Carmelo Landa. Perdón. Dime. Mira, yo creo, sinceramente, he seguido la aportación y el trabajo que habéis hecho los historiadores durante muchos años en Guernica y realmente estamos muy reconocidos y muy agradecidos por el trabajo que tú mismo, Herbert Sauer, Manuel Tuñón de Lara, Fernando García de Cortázar, Pierre Vilar y tantos otros historiadores de primera plana, de primera fila, habéis realizado para esclarecer lo que fue aquel terrible bombardeo de Guernica. Y en particular de ti recuerdo, y te quiero agradecer, aquel aporte de indicar claramente la responsabilidad del propio Franco en la orden del bombardeo de Guernica, algo que siempre la historiografía revisionista ha querido negar. Yo creo que ese ha sido uno de los aportes personales tuyos muy importantes junto a los otros compañeros historiadores. Creo que esto queda hoy redondeado, digámoslo así, por ese perfil que has hecho de Franco y realmente esas pinceladas sobre el origen de esa conspiración, auténtica conspiración de la derecha, de los militares, de los monárquicos. Y aquí viene la pregunta que hoy te quería hacer, quizá una invitación a una próxima intervención tuya también en Guernica. La pregunta es profundizar precisamente en el análisis histórico de esa conspiración. Has dado algunos datos importantes, por ejemplo, ese del 1 de julio que sitúa a Salas Larrazábal haciendo, he querido entender, una compra de aviones Saboya, ¿verdad? Preparando Perdona, no Salas Larrazábal, no. Sainz Rodríguez. Perdón, Sainz Rodríguez, sí, me he liado yo ahora. Sainz Rodríguez, efectivamente, que es otro apellido ilustre. La pregunta va por ahí, Esto es, puesto que tú has dejado claro que Franco no es precisamente el estratega inicial de la conspiración, sino que es un oportunista que aprovecha esas situaciones con falta de escrúpulos y con esa personalidad tan particular suya que has definido tan bien. La pregunta sería, ¿quiénes son los estrategas de esa conspiración? ¿Qué son? ¿Son banqueros, son empresarios, son militares? ¿Y cuál es el diseño, digamos, de esa conspiración que ya a principios de julio, por lo menos, estaba actuando en torno, por ejemplo, en las cercanías de los fascistas italianos, etcétera? Esto es, ¿qué estrategia es esa y quiénes pueden ser los estrategas de esa conspiración que va a llegar a cosas tan criminales como el bombardeo de Guernica, donde ahí sí la intervención de Franco fue decisiva, obviamente? Gracias, Ángel, y un abrazo.
Espera, Ángel, Ángel. 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 No, Ángel, no se te oye, ¿no? ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ahora sí. Es que no sé cómo se hace esto. Ahora no. Ahora no. Ahora sí. Ángel. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Entonces lo que quería decir, perdone, es que yo no estoy acostumbrado a con este sistema. Es que la conspiración esencialmente empieza en el año 31, a los pocos días de montarse la República, de proclamarse la República, de una manera un poco laxa, pero sobre todo empieza a tomar cuerpo después de la Sanjurjada, después del fracaso de la Sanjurjada. Y ahí quienes contribuyen, esto no lo he descubierto yo, lo dice uno de los protagonistas de la época, que fue el hombre que preparó los contratos, un comandante o un capitán del Cuerpo Jurídico Militar y piloto, Ansaldo Bejarano, Juan Antonio Ansaldo, son terratenientes, grandes industriales, una parte de la nobleza, son los que están financiando la conspiración, pero no para la sublevación exactamente, sino para hacer propaganda republicana y monárquica. Por eso se crea Acción Española, pero lo que no se sabía, y eso lo he descubierto yo, lo siento, es que una parte de esos donativos, una parte, iban para lo otro. Esta era la denominación, la fórmula que se utilizaba en la correspondencia entre los conspiradores para decir para lo que no es legal, es decir, la conspiración contra el gobierno español, el gobierno republicano. Ahí no sabemos, claro, no sabemos, la lista es, en fin, habría una lista, no cabe duda, pero yo no la he encontrado, estará por algún lado, ¿no? He dado muchos nombres en mi libro, pero no todos, sin duda. Para el caso de los aviones, el que financió la compra fue Juan March. Y Juan March hizo una aportación muy importante en libras esterlinas en el mes de marzo de 1936. Ahora bien, no he dicho, y con esto creo que respondo a tu pregunta, que si hay una fecha anterior al 17 de julio o 18 de julio importantísima para el desarrollo de los acontecimientos, es una entrevista que tiene lugar en el mes de octubre, 10 de octubre o algo así, no recuerdo ahora, entre Goicoechea y Mussolini, en Italia. Y de esto me siento muy orgulloso porque he sido el primer historiador, al igual que descubierto esta entrevista. Y ahí Goicoechea le dice al duce, mire usted, le pide dinero de entrada, va en representación de su partido y de la UME, la Unión Militar Española, es decir, la parte del ejército en sedición. Si por un azar las izquierdas ganan
las elecciones próximas, nos sublevamos. Nos sublevamos. Octubre de 1935. A la luz de esto, se explica perfectamente las maniobras de Calvo Sotelo, de los monárquicos y de Seguidilla la Ceda, que la Ceda es una seguidilla o seguidona, para alterar el orden público en toda la medida de lo posible, porque necesitan crear un estado de necesidad. Las guarniciones no se pueden sublevar de la noche a la mañana, porque eso era del siglo XIX, ¿no? Ya en el año 1936 las cosas se hacían de otra manera. Se prepara la sedición del ejército y después se crea un estado de alboroto con provocaciones a la izquierda, que cae en ellas, todo hay que decirlo, cae en ellas, ¿eh? Y entonces es cuando se subleva, preparan no la sublevación, una pequeña guerra. Una pequeña guerra. Y esto no lo digo yo. Esto se lo cuenta Pedro Sáenz Rodríguez en el año 1974, si no recuerdo mal, o 75, a Ronald Fraser, cuando Ronald Fraser estaba escribiendo su libro The Blood of Spain. Cuéntalo tú y cuéntamelo tú o cuéntaselo a otros, no me acuerdo, su historia oral de la guerra civil, se lo cuenta y entonces Fraser, amigo mío, toma nota y lo deposita en el archivo de la ciudad de Barcelona. Ahí es donde yo lo encontré, vamos, donde me dijeron que estaba. Y yo lo pedí y me lo dieron y tal, y ahí está clarísimo. Cuando llega de Roma, el 2 o el 3 de julio, lo primero que hace es ir a ver a Pepe, al Sotelo, y le dice, querido Pepe, esto es lo que yo he explicado a los italianos, que queremos esto, que vamos a la guerra, para que no se crean que les hemos engañado. Lo dice así. Dice, no, tienen que saber, para que luego no se escapen, que nosotros lo que vamos es a una guerra corta. Nadie podía esperar que la guerra iba a durar casi 3 años, ¿no? Eso no estaba en la mente, de que yo sepa, de nadie, ¿no? No sé, no te puedo decir mucho más, ¿no? Todo lo que yo sé, prácticamente todo lo que yo sé, lo he escrito en mis 2 libros, ¿Quién quiso la guerra civil? Y El gran error de la República. No me he dejado nada por el camino. He agotado la documentación que yo he localizado. Habrá más, quizá, pero yo no la he localizado. ¿Por qué hay una guerra que dura 3 años? Es muy simple. Es muy simple. En primer lugar, porque el gobierno no cae. Se sustituye, se arma al pueblo, en fin, hay 2 o 3 meses de grandes alborotos, conmociones, asesinatos, sangre, lo que queráis. Pero lo que salva a la República es la intervención soviética. Así de simple. La intervención soviética. Al revés de lo que pasa ahora en Ucrania. Al revés de lo que pasa. ¿Por qué interviene la Unión Soviética en favor de la República? Bueno, eso ya lo he explicado en mi trilogía, La soledad de la República, El escudo de la República y El honor de la República, y no lo puedo resumir aquí, pero básicamente interviene por una serie de razones geoestratégicas, geopolíticas e ideológicas. Interviene Stalin. Es Stalin el que toma la decisión. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Y eso es lo que salva momentáneamente a la República. Pensando Stalin que en algún momento las potencias democráticas occidentales acudirán en su ayuda frente al peligro fascista. Pero las democracias occidentales no acuden en apoyo de la República, por toda una serie de razones. Es decir, yo he llegado a unas conclusiones que para mí son coherentes
pero que están basadas en documentación. Yo no me he inventado nada. Cuando he tenido que hacer hipótesis, las he dicho. Esta es una hipótesis, que es una conclusión que se deriva de papeles que he ido localizando. Son masas de papel lo que yo tengo en mi casa. Pero claro, hay que destilar ahí lo esencial, porque no voy a escribir 14 libros sobre la guerra civil. Yo no llego a eso, francamente no llego a eso. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Bueno, si les parece lo dejamos aquí. Iba a participar Paul Preston también, pero nos ha enviado un vídeo y lo pondremos mañana si tenemos tiempo, y si no lo colgaremos en YouTube. ¿Vale? Muy y bien. Agradecer a Ángel Viñas por la participación. No, Te están aplaudiendo. No creo que pueda escuchar la primera parte al menos, ¿no? Vale, vale. Porque yo suelo cenar a las 7:30 y son ya las 9:20. O sea que tendré que cenar ahora, tendré que esperar 3 o 4 horas antes de irme a la cama y mañana no me levanto temprano. Muy bien, vale. Gracias, Ángel, muchas gracias. Gracias a todos y mi enhorabuena a Javier y mi enhorabuena a todos ustedes. Vale, gracias. Espero no haberles aburrido. No, ha sido un placer. Gracias. Bueno, Gabón, hasta mañana. Bien arte.